Bueno, voy a hablar un poquito yo del manejo de largo plazo, mediano y largo plazo del paciente con trasplante hepático. Yo vengo de ahí, de ese lugar. Ese lugar, además de hacer trasplantes, produce maíz, mucho. Le llaman la nación del maíz y muchas veces no saben qué hacer con él, pero para los que no vivimos ahí permanentemente es difícil de entender. ¿De qué es de lo que voy yo a hablar? Primero que nada, el continuo de la enfermedad hepática empieza en el momento en el que nosotros diagnosticamos la propia enfermedad hepática y aparentemente, por lo que hemos oído hasta ahora, va a culminar en el momento en el que el paciente recibe un trasplante. Y existen las fases preoperatoria, post y perioperatoria, y desde luego el perioperatorio como que se va a desvanecer poco a poco hacia el seguimiento a largo plazo del paciente que ha tenido enfermedad hepática y que ahora tiene un trasplante hepático. Desde luego, en el momento del trasplante hepático, los cirujanos van a llegar, van a resolver el problema, 6 o 8 horas de cirugía, 4 en el mejor de los casos, y en la parte de atrás vamos a estar los más humildes, los que utilizamos sandalias, y que vamos a seguir al paciente desde el momento en el que se diagnostica hasta que el paciente tenga ya mucho tiempo de trasplantado o se muera de otra cosa totalmente diferente. Humildad ante todo. Bien, los tiempos son diferentes en todas estas situaciones. Nosotros después del trasplante tenemos arbitrariamente 3 fases, la temprana, la intermedia y la avanzada o tardía, que van del trasplante al primer mes, es temprano, el intermedio es hasta los 6 meses y el tardío es más allá de los 6 meses. En todo este tiempo, como ustedes podrán ver en la parte de arriba, la inmunosupresión tendrá que ir tendiendo a disminuir. Idealmente esto es lo que se tiene que hacer. Conforme el paciente tiene más tiempo de trasplantado, los medicamentos que va a necesitar para tolerar el órgano injertado van a ser muchos menos, y es por eso que en la parte de abajo de la diapositiva dice que los diferentes tiempos implican también diferentes susceptibilidades. ¿Susceptibilidades a qué? A varias cosas que son las que voy yo a tocar en los siguientes 10 o 15 minutos. Como les decía, todo empieza al cambiar ese hígado cirrótico o en muchas ocasiones con tumores por un hígado nuevo, y ahí es en donde empieza realmente lo glamoroso y la aventura del trasplante hepático. Después del trasplante, el injerto puede fallar como cualquier otro órgano. Tempranamente, y por eso no voy a hablar porque no me corresponde, puede haber falla primaria del injerto, pero la esteatosis que se desarrolla de novo, creo que voy a tocar yo los puntos básicos de cuáles son los factores de riesgo en el seguimiento a largo plazo de estos individuos. Puede el paciente tener complicaciones biliares bien tempranas o tardías, complicaciones vasculares que la mayor parte del tiempo son tempranas. Puede haber rechazo en cualquier momento. El rechazo tardío es mucho más indeseable que el rechazo temprano. El rechazo hiperagudo lo pongo con signo de interrogación, porque a menos de que no se rebase la barrera ABO, no tiene por qué presentarse. Recurrencia de la enfermedad, y las enfermedades recurren la mayoría de las veces en etapas tardías del seguimiento. Medicamentos que pueden hacer que el hígado empiece a disfuncionar, e infecciones en las cuales probablemente vaya a hacer mucho más énfasis. De todas estas cosas, lo que está en verde es lo que el clínico puede tener más acceso a tratar o prevenir. Lo que está en rojo definitivamente sale de las posibilidades del clínico, cae más dentro de la técnica quirúrgica o en las manos del cirujano, y lo que está en negro podemos quizá no tener algún impacto mediante la educación del paciente. En cuanto a las infecciones post-trasplante, primariamente, como se trata de pacientes inmunosuprimidos, nos vamos a enfrentar a infecciones en sus formas invasivas. Y el problema en el trasplante hepático es mayor, porque si nosotros comparamos a los pacientes trasplantados de hígado versus aquellos que están trasplantados de otro órgano, incluyendo renal, cardíaco y la mayoría de las veces pulmonar, incluso con la misma inmunosupresión, es mayor la posibilidad de que individuos trasplantados del hígado tengan este tipo de infecciones. Esto puede tener muchos factores que lo condicionen, entre ellos la naturaleza inherentemente debilitante de la enfermedad hepática, el hecho de que es una técnica quirúrgica compleja la que se utiliza para el trasplante hepático, aunque por otro lado también debemos considerar que el hígado es un órgano retículo endotelial y es probable que la estimulación inmunológica por parte de la infección también genere una respuesta más violenta en los individuos que tienen un trasplante hepático.
Y el problema es que nos enfrentamos a bacterias que generalmente son multiresistentes, el enterococo resistente a vancomicina, el estafilococo resistente a meticilina, Clostridium difficile, cándida resistente a múltiples drogas azólicas y algunos que se conocen como nuevos agentes patógenos como los virus del herpes humano tipo 6 y tipo 8, principalmente el tipo 8, que puede generar la presencia de un linfoma de Burkitt en pacientes que están sobre inmunosuprimidos. Afortunadamente, Josefina Alberú hizo un estudio hace 10 o 12 años sobre herpes virus tipo 6 y tipo 8, y de todos los donadores que captó el Instituto Nacional de la Nutrición, ninguno de ellos fue positivo para estos virus. Como les decía yo, hay tiempos y susceptibilidades a diferentes organismos. Como les decía yo, no voy a hablar de la fase temprana, voy a hablar de la fase intermedia y de la fase tardía, en donde, como les comentaba yo, los organismos que se van a presentar son muy diferentes. Generalmente en la fase temprana van a ser bacterias intrahospitalarias o infecciones que bien el paciente o el donador tenían presentes y se van a manifestar en el momento del post-trasplante. Como les decía, las infecciones van a ir siendo diferentes porque la inmunosupresión va a ir disminuyendo, o bien la inmunosupresión va a ir cambiando a lo largo de la evolución del paciente. Entonces, en la fase intermedia lo que vamos a tener son más infecciones por aquellos virus que se conocen como virus inmunomoduladores. También infecciones micóticas, pero los virus inmunomoduladores, principalmente entre los 3 y los 6 meses, son los que nos van a dar problemas. Los principales virus inmunomoduladores son los de la familia del virus del herpes. Evidentemente, el citomegalovirus, el Epstein-Barr, el herpes virus por sí mismo, y en el caso de las infecciones micóticas, la cándida resistente a múltiples drogas azólicas. Y en la fase tardía lo que vemos con mucha más frecuencia es la recurrencia de enfermedades principalmente virales. Afortunadamente, con los nuevos tratamientos y las nuevas estrategias, vemos muy o nula recurrencia de hepatitis B, y la hepatitis C cada vez va siendo más a la baja, precisamente por el abordaje y las respuestas virales sostenidas que están presentando los pacientes. En cuanto al citomegalovirus, al que quiero que le presten atención por ser el de las fases intermedias o tardías de la enfermedad, es a la reactivación. La forma primaria se presenta más tempranamente, es mucho más agresiva, y la superinfección es también en las fases tempranas cuando la vamos a ver, pero la fase de reactivación, que es la más frecuente, se presenta porque el 75% de los receptores, todos nosotros hemos estado expuestos al citomegalovirus. Entonces es un virus de reactivación endógena, no es que el individuo lo vaya a adquirir después del trasplante, sino que el virus, debido a la inmunosupresión, se va a activar, y el tratamiento en estos casos, dependiendo de la gravedad, pues va a ser precisamente con ganciclovir intravenoso o con ganciclovir oral. Y recuerden una cosa, el citomegalovirus es uno de los virus que va a tener mayor impacto en el hígado porque es capaz de infectar cualquier célula hepática, tanto la parenquimatosa como la no parenquimatosa, y más allá de eso también puede invadir otros tejidos. Esa es una de las características de los virus inmunomoduladores de la familia del herpes. ¿Qué hacer cuando un individuo después del trasplante tiene pruebas de funciones hepáticas anormales? Podemos hacer un ultrasonido y o una biopsia hepática. La biopsia hepática, si el paciente tiene o no tiene hepatitis C, probablemente en los próximos años vaya a dejar de ser relevante, dado que las respuestas virales inmediatamente después del trasplante son muy favorables, pero si el paciente no tiene hepatitis C, las posibilidades de las anormalidades que va a encontrar el patólogo es que tenga rechazo. Si es positivo para hepatitis C, rechazo o bien recurrencia de la enfermedad. Pero vean que aquí hago hincapié en los virus en los que yo les estaba comentando en diapositivas anteriores. En tanto al ultrasonido Doppler, dependiendo si hay alguna complicación biliar o vascular, podremos seguir este algoritmo haciendo bien una colangiografía o una angiografía. En cuanto a la inmunosupresión, la inmunosupresión varía de centro a centro, varía entre pacientes, varía entre diagnósticos, pero generalmente esto es lo que se hace. Se puede empezar el inhibidor de calcineurina, que es ciclosporino tacrolimus, que son las piedras angulares en el tratamiento de estos pacientes. Se puede empezar inmediatamente antes del trasplante o inmediatamente después. Eso carece de mucha importancia. La mayoría de los centros están induciendo a los pacientes, esto es, siendo más agresivos
con la inmunosupresión inmediatamente durante y inmediatamente después del trasplante. Utilizan otros agentes como anticuerpos antirreceptor de interleucina 2, anticuerpos OKT3, timoglobulina, esteroides también se usan. Esa escala que ven ahí es la que se utiliza tanto en Nebraska como creo que se sigue utilizando en el Instituto Nacional de Nutrición. Puse un cuadro aquí acerca del bolo del quinto día, porque en pacientes que son trasplantados con hepatitis C, nosotros nos lo brincamos, no lo hacemos, y después del día 7 es cuando empezamos nosotros a utilizar ya abiertamente los inhibidores de calcineurina, y después del día 21, dependiendo de las condiciones del individuo, podemos combinar micofenolato mofetil o ácido micofenólico, everolimus, rapamicina o sirolimus. No se utilizan más tempranamente precisamente porque pueden generar retrasos en la cicatrización y en la curación de tejidos. Y el glamour termina exactamente aquí. Aquí termina el glamour y es cuando la parte probablemente para algunos tediosa empieza. Y es por eso que el hepatólogo es necesario, porque después del glamour viene el seguimiento de verdad intensivo de estos individuos. La mejoría en la sobrevida de pacientes y de injertos ha hecho que la medicina después del trasplante tenga que enfocarse un poco más allá de la hepatopatía que el individuo tenía. El individuo ya no tiene un hígado enfermo. Entonces, por más que nosotros lo sigamos y sigamos haciendo pruebas de función hepática después de 6 meses o un año, ese hígado después de cierto tiempo va a estar funcionando perfectamente bien, pero nos tenemos que enfocar en todas aquellas cosas que ese individuo también puede presentar. Diagnóstico temprano de recurrencia de la enfermedad, tratamiento oportuno de la recurrencia de esa enfermedad y detección de comorbilidades que el paciente necesariamente va a tener, porque le cambiamos una enfermedad que lo iba a matar, que es la cirrosis o la enfermedad hepática crónica terminal, por una condición que también lo puede matar, que es la inmunosupresión. Entonces, los esfuerzos que tenemos que hacer como hepatólogos es el cuidado primario de la salud. Nos convertimos, y por eso dije que se acababa el glamour, nos convertimos en médicos primarios. Tenemos que hacer tamizaje de cáncer, educar al paciente a que haga ejercicio, que tenga una buena dieta, que tenga tamizaje de diabetes, de hipertensión y de hiperlipidemia. Y esas 3 están marcadas con asterisco, porque esas 3 el paciente pudo haberlas tenido desde antes o bien las puede desarrollar precisamente por la inmunosupresión que nosotros estamos proporcionándole. La hepatitis C afortunadamente va declinando. Dudo mucho que vayamos a ver mucha hepatitis C después del año 2020-2025, pero lo que viene como diagnóstico primario más importante es la enfermedad hepática por hígado graso. Y eso es algo que tenemos que tener muy presente, porque si el paciente no la tenía antes del trasplante, probablemente la pueda desarrollar después del trasplante. Entonces, nuestro reto principal ahora es ese síndrome metabólico. Ese síndrome metabólico que es favorecido por muchas de las maniobras que nosotros estamos haciendo. Entonces vamos a hablar primero de la obesidad. Y la obesidad, con este bonito cuadro de la familia de Botero, se presenta hasta en 41% del paciente post-trasplantado. Ahora bien, el individuo que es obeso antes del trasplante necesariamente va a ser obeso después del trasplante. Es por eso que nosotros en el centro en donde yo trabajo tenemos un límite de índice de masa corporal de 40 para trasplantar pacientes. Pacientes que tengan un índice de masa corporal de más de 40 o bajan de peso o no se trasplantan. Recuerden que la inmunosupresión va a favorecer el aumento de peso, entre ellos los esteroides, sobre todo en aquellos individuos que tengan, por ejemplo, enfermedades autoinmunes que hayan requerido de esteroides de antes. La obesidad se ve menos con rapamicina y más con los inhibidores de calcineurina, pero de cualquier manera es observable. El tratamiento de esto, como en individuos antes del trasplante, es una dieta balanceada, con control de las porciones, ejercicio, pero el apego es muy importante y la adherencia es un poquito menor en el paciente después del trasplante. ¿Por qué? Porque el paciente se siente sano, el paciente ya no tiene aquellos síntomas que tenía cuando estaba cirrótico. En nuestra institución lo que estamos haciendo nosotros por aquellos individuos que tienen índices de masa corporal por arriba de 40 y tratan de bajar de peso con estas medidas y no se puede, es que los mandamos con los cirujanos bariatras y ellos hacen mangas gástricas, que es la cirugía menos mórbida para estos individuos. Se han tratado las bandas gástricas después del trasplante, pero hay muchos menos datos de evoluciones adecuadas en estos individuos. Inicialmente se trató el Orlistat, pero el Orlistat disminuye la absorción de los inhibidores de calcineurina, de los dos, tanto de tacrolimus como de ciclosporina, entonces no se recomienda dar Orlistat. En cuanto a la diabetes,
La diabetes, esta es una caricatura magnífica de Patricio, se presenta muy frecuentemente después del trasplante. Dependiendo de la literatura que ustedes lean, hasta 60% de los individuos pueden llegar a desarrollar diabetes después del trasplante. Aquel individuo que vaya al trasplante con diabetes va a seguir siendo diabético. Factores de riesgo que el individuo tiene antes del trasplante es el género masculino, la historia familiar de diabetes, obesidad y el consumo de alcohol. Esos son factores de riesgo para que desarrolle obesidad en el post-trasplante. Y factores de riesgo para que desarrolle diabetes mellitus después del trasplante, desde luego, están la obesidad, pacientes por arriba de los 60 años, el ser hispano, ser de ascendencia afroamericana, el tratamiento con esteroides, ojo con los pacientes con enfermedad autoinmune, y la utilización inevitable de inhibidores de calcineurina. Los que estuvieron en la sesión de la mañana oyeron la importancia del polimorfismo de interleucina 28B, que ahora es el interferón gamma. Nosotros no lo estamos considerando porque esto era muy importante para los pacientes con hepatitis C. Nosotros no tenemos datos sobre el mayor riesgo de individuos que tengan respuesta viral sostenida y que tengan un polimorfismo no favorable y que desarrollen obesidad o diabetes después del trasplante. Y lo que se tiene que hacer es que se tiene que hacer una glicemia anual, aunque el paciente no sea diabético. Esto es de bajo riesgo. Pero si la glicemia anual en algún momento llega a ser limítrofe, tiene que educarse al paciente para que haga más ejercicio. Recuerden que el ejercicio incrementa la sensibilidad a la insulina. Por otro lado, si el paciente no responde a estos tratamientos y ya desarrolla la diabetes, lo que se tiene que hacer es minimizar los esteroides que se utilizan en la inmunosupresión. Esto puede llegar a ser un problema en los pacientes que son trasplantados por hepatitis autoinmune. Ahora bien, en aquellos individuos que tienen inhibidor de calcineurina, cabe señalar que los pacientes que están inmunosuprimidos con tacrolimus tienen mucho más posibilidades de desarrollar diabetes que aquellos que están inmunosuprimidos con ciclosporina. Por lo tanto, minimizar la dosis de inhibidores de calcineurina es importante y, como yo les había mencionado en algún punto, estos medicamentos van a tener que ser disminuidos. La insulina tiene un perfil de seguridad muy amplio, se debe utilizar insulina en estos pacientes. Si el paciente no era diabético y quieren empezar con metformin, deben estar ustedes conscientes de que la función renal y hepática deben ser completamente normales, y por otro lado tener en mente que el paciente puede desarrollar acidosis láctica o manifestar ganancia ponderal en los primeros 3 meses en que empiecen ustedes con este medicamento. Las sulfonilureas de segunda generación como glipizide, glimepiride y los inhibidores de alfa-glucosidasa no tienen ni alteran, no tienen efectos secundarios por interacción con los inmunosupresores, por lo tanto se recomienda su utilización. Y finalmente también se recomienda que se haga una fundoscopía anual, medir microalbuminuria y tener un umbral diferente en la presión arterial para estos individuos. En individuos que no tengan diabetes después del trasplante podemos quedarnos con el 140/90, pero en los individuos que tienen diabetes después del trasplante sería conveniente que se considera el 130/80 porque el riesgo de daño a órganos blancos, principalmente el riñón, en situación de inmunosupresión con inhibidores de calcineurina son muy altos. En cuanto a la hipertensión en sí, y vean por favor que muchas de las cosas que estoy mencionando van de la mano tanto en la obesidad como en la diabetes, y las voy quizá a repetir en hipertensión y en dislipidemia. Los cirróticos, recordemos que antes del trasplante tienen una TA baja por la circulación hiperdinámica que tienen, por los trastornos en la secreción de óxido nítrico y por la vasodilatación propia de la circulación hiperdinámica. Todo esto se revierte después del trasplante hepático, y los inhibidores de calcineurina favorecen el desarrollo de hipertensión arterial. Entonces la hipertensión se puede presentar hasta en el 80% de los individuos que tienen un trasplante hepático. Esto se ve más en aquellos individuos que reciben ciclosporina que en aquellos que reciben tacrolimus, pero la verdad es que se ve con los dos medicamentos. Y se debe a que causan vasoconstricción, y en unos momentos más vamos a ver una diapositiva con cuál es el efecto en la histología renal de estos medicamentos. Hay una menor producción de vasodilatadores y disminuye la secreción renal de sodio y de agua por efecto secundario de estos medicamentos. Si a ello ustedes le suman que los pacientes también reciben esteroides, pues entonces también la retención de agua y sodio va a ser mayor y va a haber mayor supresión de vasodilatadores.
El tratamiento de la hipertensión arterial va a prevenir que el individuo desarrolle insuficiencia renal, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, congestivo-venosa. Y recuerden el límite 140-90 para aquellos individuos que no tengan diabetes, 130-80 para aquellos individuos que la hayan desarrollado o la tengan de antes. La primera línea en estos pacientes de tratamiento, nuevamente con médico primario, es el cambio de hábitos, el cambio de estilo de vida. Minimizar los esteroides y los inhibidores de calcineurina también van a contribuir, pero si esto no es suficiente, la primera línea de tratamiento no son los diuréticos, es el bloqueador de los canales de calcio, ya que tiene un efecto vasodilatador, que es lo que se está contraponiendo, la vasoconstricción, por los inmunosupresores. Los beta bloqueadores preferimos utilizar el nadolol o el carvedilol, aunque el carvedilol requiere el ajuste de la inmunosupresión, entonces tienen que estar ustedes al pendiente de las interacciones medicamentosas. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensinógeno también son útiles, pero hay que tener cuidado con la hipercalemia, que también se favorece por la inmunosupresión, pero son útiles en aquellos individuos que tienen, por ejemplo, diabetes o cardiopatía. Y bien, cuando un paciente no responde a un medicamento, exactamente como si se tratara de un paciente sin trasplante, se le van agregando medicamentos hasta que el paciente responde. El bloqueo simpático muchas veces es útil en estos individuos, entonces muchos antes de utilizar diuréticos pueden utilizar clonidina y tienen buenos resultados. Y cuando la respuesta al tratamiento es deficiente, tendremos que considerar cambiar la inmunosupresión directamente de un inhibidor de calcineurina a un inhibidor de receptores mTOR o amicofenolato mofetil como agentes primarios, que no es lo ideal. En cuanto a dislipidemia, el colesterol, los triglicéridos se van a incrementar también por la propia inmunosupresión. De hecho, la ciclosporina es el inmunosupresor que más incrementa esto porque utiliza el transportador de lipoproteína de baja densidad. Y como ustedes pueden ver ahí, el riesgo cardiovascular se incrementa hasta 20% 10 años después del trasplante. Los esteroides y la ciclosporina afectan tanto colesterol como triglicéridos, el sirolimus los triglicéridos, el tacrolimus tiene un efecto menor, pero tengamos en cuenta que todos los medicamentos, excepto el micofenolato mofetil por su mecanismo de acción como antimetabolito, ese no tiene efecto. El virus de la hepatitis C, antes del tratamiento, utiliza una de las vías metabólicas de las lipoproteínas en su replicación y es por eso que los individuos que tienen respuesta viral sostenida antes no tienen hipercolesterolemia o hiperlipidemia y después la empiezan a presentar. Es importante tener en cuenta eso. Las metas para los lípidos deben ser básicamente hitlerianas. Lipoproteínas de baja densidad por debajo de 100 y triglicéridos por debajo de 100. El 150 quedó atrás hace mucho tiempo para estos individuos. Como les decía yo, el cambio de hábitos alimenticios y del ejercicio muchas veces no son suficientes. No tengamos miedo porque tiene un trasplante hepático en empezar a utilizar un inhibidor del hidroximetilgluteril coenzima A reductasa. ¿Les van a subir las enzimas hepáticas? Probablemente sí. ¿Es eso de importancia en el largo plazo? Muy probablemente no. La recomendación en pacientes post-trasplante es que si las enzimas hepáticas no se elevan por arriba de 5 veces el límite normal, está bien, sigan con este tipo de medicamentos, con estatinas, porque el paciente probablemente esté elevando las pruebas de función de hígado por desarrollo de esteatohepatitis no alcohólica y no por el uso de estos medicamentos. En aquellos pacientes que no toleran este tipo de medicamentos, ezetimiba es una opción, pero está por verse. Colestiramina, por favor, no la utilicen porque interfiere con la absorción de los inmunosupresores. Y en cuanto a disfunción renal, hasta el 28% de estos individuos desarrollan insuficiencia renal crónica en 10 años. El doctor Marín habló del MEL y el MEL considera la creatinina. El MEL fue ideado para ayudar a los pacientes con síndrome hepatorrenal, sin embargo también ayuda a aquellos individuos con insuficiencia renal crónica terminal y esto ha hecho que aumente el número de trasplantes combinados de hígado-riñón y ha aumentado también el número de pacientes que desarrollan insuficiencia renal en el postrasplante tardío. Recuerden que esta enfermedad, la insuficiencia renal, va a disminuir la sobrevida tanto del injerto como del paciente y el control de la diabetes y la hipertensión. Otra vez, evitar los antiinflamatorios no esteroideos, evitar aminoglucósidos y minimizar los efectos tóxicos de los inhibidores de calcineurina son básicos en el tratamiento de esta enfermedad. Y como les decía yo, estos son los efectos renales de la ciclosporina. Vean ustedes aquí el aumento de la celularidad en el área mesangial
y una vez que esto progresa, vean ustedes que hay esclerosis glomerular focal y segmentaria. Ese es el daño característico de los inhibidores de calcineurina y es por eso que tenemos que estar muy al pendiente de que los pacientes no desarrollen enfermedad renal. Este es el protocolo que nosotros utilizamos en Nebraska. Vamos disminuyendo la dosis de los inmunosupresores para alcanzar niveles más bajos cada vez y después de los 12 meses, con que el nivel de tacrolimus sea detectable por ahí de 2 o 3, estamos bien. En el caso de que haya combinación de tacrolimus con rapamicina o micofenolato, desde luego el nivel de tacrolimus que se requiere es muchísimo menor. Y después de un año generalmente reevaluamos la función renal. Finalmente, en cuanto a osteopenia y osteoporosis, el riesgo de tener osteoporosis empieza desde antes del trasplante. La bilirrubina indirecta impide la proliferación osteoblástica y el factor similar a la insulina de crecimiento tipo 1 también va a estar disminuido en los pacientes cirróticos. Por otro lado, los individuos que tengan enfermedades colestásicas como colangitis esclerosante primaria y colangitis biliar primaria son perfectos candidatos a tener estos problemas. El hipogonadismo en los pacientes cirróticos, sobre todo en las mujeres y en los hombres que consumen alcohol, también producen osteopenia y osteoporosis. Y el tabaquismo, la inactividad, el consumo de alcohol y estar desnutrido también favorecen este tipo de problemas. Y el tratamiento aquí es después del trasplante, desafortunadamente los primeros 6 meses y en algunos casos como en colangitis biliar primaria, durante los primeros 18 meses se incrementa la osteopenia. Entonces hay que dar calcio y si en estos casos el paciente no responde a calcio y vitamina D, se tendrán que utilizar bifosfonatos. En conclusión, el éxito del trasplante hepático comienza con la evaluación apropiada del paciente cirrótico. La prevención de infecciones en el mediano y largo plazo depende de un manejo apropiado de la inmunosupresión y las alteraciones metabólicas son frecuentes después del trasplante hepático y su manejo requiere de medidas agresivas, cambios de estilo de vida, cambios en la inmunosupresión y manejo médico especializado. Muchas gracias.